Queridos hermanos, un gusto saludarlos. Estamos una vez más compartiendo este estudio bíblico titulado La Iglesia y los dones del Espíritu. Así es que todos ustedes sean bienvenidos. Para nosotros es un gusto compartir esta enseñanza. Estamos de parte de la Iglesia Bautista Santísima Fe que queda en el sur de Quito. Saludos a todos ustedes. El ánimo que les compartimos es que mientras más aprendamos de la palabra de Dios, más nos comprometamos a ser parte integral de la edificación de la iglesia y la proclamación del Evangelio. Sean todos ustedes bienvenidos, estén atentos. Luego de cada clase que tengamos, vamos compartiendo las grabaciones, ¿ya? Y también material en archivos que podemos compartir. La idea fundamental es de que estos cursos no, o sea, sean un punto de referencia para que usted vaya fundamentándose de manera más profunda con su estudio de autodidacta y con posteriores cursos que también usted lo haga, que usted tenga. Así es que hermanos, a todos ustedes, saludos cordiales, bienvenidos. Esta es la primera clase de cuatro. Esperamos en el Señor aprender mucho más. Entonces, vamos a partir, tenemos en la parte de acá el guión de la materia. Y lo que vamos a compartir pertenece a la eclesiología, o sea, al estudio de la iglesia. Es una rama de la teología en general. Entonces viene de estas dos palabras griegas, eclesia y logos. Logos significa estudio y eclesia, iglesia. Como verso clave para poder memorizar en este tiempo, tenemos a Hechos capítulo 1, verso 8, donde nos dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Como podemos observar, estas son las palabras ya finales del Señor Jesús, donde la visión que Él tiene es de una iglesia que no cumple su misión de manera solitaria, sino de una iglesia que está acompañada y revestida por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos un bosquejo breve acerca del libro de los Hechos y nos dice que la iglesia debía ser testiga en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo que podemos observar es que la visión de nuestro Señor Jesús ha sido de que la iglesia no se quede establecida en un solo lugar, sino que tenga una visión misionera, una visión que salga de las cuatro paredes, una visión que salga de su entorno del barrio, de la parroquia, de la ciudad, de la provincia, y tenga una visión de alcanzar al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Bueno, como el tema que estamos compartiendo se titula la Iglesia y los dones del Espíritu, también quiero poner como un texto clave. Voy a añadirle aquí a Primera de Corintios 12:7. ¿Sí? Primera de Corintios 12:7. Y nos dice la palabra, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. El contexto en donde está este relato es acerca de la iglesia. Pablo está hablando acerca de la iglesia, acerca de la responsabilidad que tiene cada miembro delante de Dios de ser parte de la edificación. Entonces, como cada vez que vamos meditando la escritura, muy importante entender que el propósito de Dios cuando nos ha dado la salvación es que nosotros lleguemos a ser más y más siervos comprometidos en la obra mundial del reino de Dios, que se visibiliza
en la iglesia local, en las miles y miles de iglesias locales que hay alrededor del mundo. No importa el tamaño, si es una miniatura, pequeña, grande, mediana, inmensa, lo cierto es de que Dios ha establecido en el Nuevo Testamento toda la estructura, la información, el diseño, sí, todo el propósito en que la iglesia debe estar inmersa. Y una de los principios que podemos observar ahí es que usted y yo tengamos presente que no quiere Dios que nosotros estemos como cristianos pasivos solamente recibiendo la edificación de otras personas. Cada creyente es llamado a ser un siervo que edifica la iglesia local, un siervo que proclama el Evangelio de Jesucristo con una visión mundial. Desde este punto de vista podemos decir de que en el reino de Dios no hay desempleo. Si usted por cualquier razón hasta el día de hoy no está ejerciendo un ministerio, no está apoyando a la iglesia local, no está orando, no está ofrendando, pues es el tiempo de hacer una pausa y pedir perdón a Dios, porque en su diseño eclesial es su voluntad de que todo creyente desde el momento en que empieza con el nuevo nacimiento esté cumpliendo su ministerio. Así es que el ánimo para todos es que seamos la parte activa, ¿sí? De la edificación de la iglesia. El ministerio no solamente ha sido dado para unas cuantas personas. Entonces aquí viene el tema global que le hemos puesto, la iglesia, ¿sí? Y los dones del Espíritu. No todos vamos a hacer las mismas cosas. No todos vamos a ejercer la misma función. Podremos tener los mismos dones, pero diferentes maneras de expresar los dones y capacidades y experiencias que Dios nos ha dado. Entonces el ánimo es que todos nosotros no dejemos de servir. Es más, estemos en temor a Dios, en sumisión a Dios, cada día más comprometidos con el avance del reino de Dios en el mundo entero. En este tiempo, en este momento, vamos a analizar lo que en sí implica la iglesia. Bueno, yo tengo aquí tres definiciones de iglesia, sí, tres definiciones de iglesia. Partamos con la definición del hermano Pablo Deiros. Sí, el hermano Pablo Deiros tenemos una definición. Y él dice, la iglesia es una hermandad, la hermandad de aquellos que han sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Es una definición en su exposición. La iglesia es una hermandad que ha sido reconciliada con Dios por medio de Jesucristo. Otra definición tenemos del hermano Spurl, que ya falleció, sí, Robert Charles Spurl, y él dice acerca de la iglesia puede ser concebida como una asamblea o reunión de los escogidos, aquellos que Dios ha llamado a apartarse del mundo, del pecado, y los ha llamado a un estado de gracia. Es una definición un poco más amplia. Lo que aquí resalta el hermano es que no es un grupo de personas que han decidido tener una buena conducta. No, es un grupo de personas que Dios las ha escogido y las ha llamado para vivir de acuerdo a sus propósitos. Una tercera definición la tengo aquí de Juan Calvino. Sí, pues es un teólogo, un pastor ya que falleció. Entonces, aquí él nos dice ¿qué es la iglesia? La multitud de seres humanos esparcidos a través del mundo que profesan adorar a Dios en Cristo. Son iniciados en esa fe por medio del bautismo. Testifican de su unidad en doctrina y caridad al participar de la cena. Consienten en la palabra de Dios y para la predicación de esa palabra sostienen el ministerio ordenado por Cristo. Es una definición un poco más amplia.
cada una de las definiciones que podamos encontrar en diferentes lugares, cada una trata de explicar la maravillosa naturaleza y de cierta manera misteriosa naturaleza de la iglesia, ¿sí? O sea, lo importante es que cualquier definición que nosotros mismos inclusive podamos hacer acerca de lo que es la iglesia, siempre tenga el sustento de la base bíblica. Nosotros podemos tener criterios, podemos tener conclusiones de lo que hemos observado, de las experiencias de como creyentes que hemos estado de pronto en varias congregaciones, hemos sido líderes, hemos sido misioneros, hemos estado en actividades misioneras, lo que sea. Siempre toda conclusión que tengamos tiene que tener el sustento bíblico. Entonces, a continuación de esto, quiero compartir la etimología de la palabra iglesia. Bueno, la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía, ¿sí? Acuérdese, eclesía. Entonces, a la vez, esta palabra griega es una palabra compuesta, ¿sí? Del término griego ek, que significa de o desde, y el término klesis, que significa llamado, convocación. Entonces, uniendo estas dos palabras, podemos decir que la iglesia se refiere a cualquier asamblea, cuerpos locales de creyentes o al cuerpo universal de todos los cristianos llamados o convocados. Sí, obviamente llamados y convocados por Dios. Entonces, cuando hablamos del término iglesia, recuerde, puede ser una alusión al cuerpo universal de todos los creyentes, pero también a los cuerpos locales donde esa iglesia universal se hace visible. Ya, entonces, en este punto debemos tomar en cuenta que si la iglesia existe, es justamente por la obra y la gracia de Dios, no por la actividad o la iniciativa humana. La formación de la iglesia es de parte de la iniciativa humana. Bueno, tres sentidos del término iglesia. El primer sentido es que la palabra iglesia se refiere a la totalidad de cristianos sin tiempo ni espacio. A la totalidad de cristianos sin tiempo ni espacio. Es lo que se llama la iglesia universal. Es la iglesia de toda la eternidad. Por ejemplo, en primera de Corintios 12:13 dice la palabra, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. O sea, hoy con tanta denominación, grupos eclesiásticos, asambleas, asociaciones, convenciones, de pronto podemos pensar ¿y cuál de ellas es la verdad? La respuesta sería que hay una sola iglesia, ¿sí? Y que esa iglesia universal se manifiesta o se hace visible en una localidad determinada. Entonces, esto de la existencia de numerosos grupos cristianos no es una cuestión de Dios en sí, sino es una cuestión del ser humano, una cuestión de la condición humana. Pero en el proyecto de Dios hay una sola iglesia. Entonces, esa iglesia ha sido guiada por el Espíritu Santo, ha sido lo que tenemos acá en 1 Corintios 12:13, es una iglesia que tiene un mismo espíritu. Todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu. En Hebreos 12:23, el escritor dice, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. Mire,
No está hablando aquí de católicos, de evangélicos, metodistas, bautistas, presbiterianos. No está hablando de eso. No, no está hablando. Está hablando de la única iglesia que hay delante de Dios. Entonces, se trata de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Primera de Corintios 15:9, el apóstol Pablo dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Miren, perseguí a la iglesia de Dios. O sea, lo que podemos analizar aquí es que la iglesia no le pertenece a ninguna convención, a ningún pastor, a ninguna persona que supuestamente reciba revelaciones especiales. La iglesia es de Dios. Y si existen los pastores y líderes principales en las comunidades locales, es solamente porque a Dios por su gracia y misericordia les ha placido llamar. Pero al final de sus días, la iglesia no es de ellos y no es que ellos van a dejar de herencia a su familia la iglesia local. ¿Sí? Por eso se está hablando de la iglesia y los dones del Espíritu, porque Dios va repartiendo los dones espirituales conforme su soberanía. ¿Ya? Entonces, cada siervo que está al frente simplemente está cumpliendo la labor de un administrador, ¿sí? En este caso de un pastor, de un líder, de un siervo líder. Está guiando a los demás hermanos, en este caso a los corderos, digamos, ¿sí? A las ovejitas, para que en una unidad local pueda cumplir el mandato de Dios que tiene en una proyección universal. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, como sabemos antes de conocer el Evangelio, él pues se dedicó a perseguir a lo que él pensaba que era un pueblo que debía ser exterminado. Pero prácticamente cuando ya llega a la conversión, él tuvo que tener un cambio total de su mente. Sí, un cambio total de su mente. Segundo, el término iglesia también se refiere a las comunidades cristianas locales. Sí, o sea, aquí vale diferenciar los términos. Cuando hablamos de iglesia, nos referimos a las personas creyentes en Jesucristo, salvas por la obra de Jesucristo y que por fe han aceptado al Hijo de Dios como su Salvador y Señor, y por ende han sido añadidos por la obra del Espíritu Santo a la Iglesia Universal. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de los creyentes. Y cuando hablamos del templo, estamos hablando del lugar físico donde se reúne la iglesia. ¿Sí? Entonces, si nos referimos a la frase iglesia local, nos estamos refiriendo a las personas que tienen una localidad establecida, ¿ya? Que puede ser una construcción grande en forma típica de un templo de iglesia, que puede ser un estadio, un parque, un local arrendado, un galpón, ¿ya? Donde el grupo de creyentes haya decidido reunirse. Entonces, cuando tenemos las reuniones de nuestra congregación, no podemos, o sea, no está bien decir vamos a la iglesia. No, lo que nos estamos yendo es a un templo. No nos estamos yendo a la iglesia. La iglesia va a un templo para reunirse como pueblo de Dios. ¿Sí? Esa, esa diferencia tenemos que tener clara. Entonces, el segundo uso es que el término iglesia se refiere a las iglesias locales. Por ejemplo, en Hechos 8:1 nos dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban, y en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia, miren, en Jerusalén.
Hechos 8:1. Sí, de la iglesia en Jerusalén, o sea, de la iglesia de Cristo que estaba en un lugar geográfico llamado Jerusalén. Y esa iglesia dice, fueron esparcidos, miren acá, por las regiones de Judea y Samaria. O sea que conforme se fue predicando, fueron generándose nuevas congregaciones. ¿Ya? Gálatas 1:22 nos dice, pero todavía no era conocido en persona, o sea, en las iglesias de Judea, miren, que eran en Cristo. Aquí está hablando de una iglesia local que estaba ubicada en el sector geográfico de Judea. ¿Ya? De igual manera, en Primera de Tesalonicenses 2:14, Pablo dice, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Miren, asimismo se refiere a una iglesia que estaba en una localidad, ¿ya? En una localidad. Bueno, el tercer uso que se hace también se refiere el término eclesía o iglesia a la asamblea real de creyentes que en cualquier parte se reúnen para adorar. ¿Sí? En cualquier lugar del mundo se reúnen para adorar. Por ejemplo, en Primera de Corintios 11:18, la palabra dice, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. O sea, aquí se está refiriendo a una reunión particular del grupo de creyentes. Primera de Corintios 14:19. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, ¿sí? O sea, aquí pues se está refiriendo en la reunión de cristianos, ¿sí? En una asamblea de cristianos, ya en la iglesia, o sea, no tanto en un templo, sino en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lenguas, ¿sí? En Primera de Corintios 14:23, Pablo dice, por tanto, si toda iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, etcétera, etcétera, el punto es, si toda la iglesia se reúne, ¿de quiénes está hablando? Está hablando de los creyentes. O sea, siempre el término iglesia hace referencia de los creyentes, de los cristianos, no de los inconversos. ¿Sí? Por eso el tema de los dones espirituales es una enseñanza que va dirigida exclusivamente a los cristianos. Bueno, ¿qué diferencia o qué relación hay con la iglesia invisible y visible, o la iglesia universal o la iglesia local? Vamos a ver aquí una, una explicación. Si bien es cierto, si bien en cierto sentido es invisible, o sea, la iglesia es al mismo tiempo visible, pues se halla en la tierra manifestada por medio de miembros vivos y activos, para que el mundo pueda ver su amor fraternal, constatar sus buenas obras y comprender su fiel testimonio del Señor. Entonces, lo que podemos apreciar en esta explicación es que la Iglesia Universal o la Iglesia verdadera compuesta por los verdaderos creyentes en Jesucristo, sí, no puede ser separada de su realidad local. En otras palabras, si usted es creyente en Jesucristo, debe congregarse. Porque la realidad eterna y espiritual en la que nosotros hemos sido injertados por la obra del Espíritu Santo se hace realidad o se hace evidente cuando usted y yo nos congregamos con otros creyentes. O sea, quizás no nos puede gustar esto, porque lo que más queremos
como personas que luchamos con nuestras debilidades, no queremos hacer el esfuerzo y sacrificio. Es más fácil ser un cristiano de casa, un cristiano que solamente tiene comunión con Dios, ¿ya? Por ejemplo, acá, en cuanto a las iglesias locales, tenemos las 7 iglesias a las que fueron dirigidas la carta de Jesucristo. Miren, en lo que conocemos como el Asia Menor, ahí tenemos, miren, aquí está España, el mar Mediterráneo, en esta parte donde nació Jesús, ¿ya? Acá tenemos el Mar Negro, Rusia, China. También está acá otros países como por ejemplo Ucrania, en la parte de acá la Turquía actual. Pero en el primer siglo aquí se ubicaban las 7 iglesias a las que van dirigidas las 7 cartas. Y podemos apreciar ahí un poco más grande. Tenemos la iglesia de Éfeso, la Odisea, Filadelfia, Sardis, Esmirna, Tiatira y Pérgamo. Un asunto importante ahí es que cada iglesia tenía un ángel o un líder, un pastor, y entonces él era el responsable de llevar adelante cada comunidad local. O sea, todo es una iglesia universal, pero esta iglesia universal se va manifestando en la localidad. Y esta es un claro ejemplo de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Un claro ejemplo de que la iglesia verdadera se hace visible en la iglesia local. ¿Ya? En Primera de Pedro 2:12 nos dice, mantengan entre los gentiles o entre los paganos una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, sí, al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la salvación. O sea, la iglesia real, la iglesia espiritual, la iglesia invisible, se hace visible en medio de las personas comunes y corriente. Por eso es que la palabra de Dios nos manda a ser testigos de Jesucristo en donde estemos. Filipenses 2:15 al 16. Pablo exhorta a la iglesia diciendo, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual, o sea, en medio de lo mundano, sí, ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sí, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Entonces, lo que el apóstol está clarificando ya es que nosotros como iglesia, si hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, tengamos esa responsabilidad de evidenciar los frutos que Dios va obrando en nuestra vida. Obviamente, quien va a cambiar corazones no somos nosotros ni nuestro testimonio, pero Dios va a usar, puede usar nuestro testimonio, puede usar un folleto, puede usar la visita de alguien, una muestra de compasión para poder entender y comprender que Dios le está hablando a su corazón. Esa es mi responsabilidad, como está diciendo la escritura, de ser una lumbrera en medio de un mundo perverso, dice el texto ahí, en medio de un mundo perverso. Ujú. ¿Qué importancia tiene la iglesia local? Tenemos también una nota en el Nuevo Testamento. Se da por sentado que un miembro del cuerpo de Cristo también es un miembro de una iglesia local. Por favor, tome nota de esto. Se da por sentado que un miembro del cuerpo de Cristo también es miembro de una iglesia local. Un cristiano no bautizado ni afiliado es un concepto desconocido para el Nuevo Testamento. Sí, es un concepto desconocido. El primer punto.
¿sí? El primer punto. Si usted es creyente, la Biblia le enseña que tiene que congregarse. Viva en el norte, en el centro, en el sur, en la periferia, ¿sí? Usted tiene que buscar una iglesia local donde congregarse. ¿Con qué propósito? Justamente para poner por obra los dones espirituales de los cuales vamos a ir estudiando. Por eso les decía al inicio que no está en la voluntad de Dios que usted solamente caliente bancas, no está en la voluntad de Dios de que usted esté en el desempleo ministerial. Ya, acuérdese de Efesios 2:10 que nos dice la palabra que hemos sido salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en esas buenas obras. Ya, muy importante entonces que en esta nueva vida que nosotros estamos encaminándonos o caminando, aprendamos a entender que el diseño, la estructura, la base teológica, la base organizacional no está puesta por una denominación o por un concilio, sino que está puesta por Dios mismo plasmado en las enseñanzas que tenemos en la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos que tomar muy en serio qué papel juega la escritura en nosotros. O sea, yo he preguntado en estos días a algunos cristianos, ¿estás estudiando la Biblia? Y son honestos. La verdad, pastor, no. Otro me dijo, solo el domingo la abro. Otro me dijo cada 3 días o cuando me siento triste, ¿ya? Pero eso no debe pasar. O sea, si estoy haciendo eso, tengo que ir cambiando ese tipo de conducta. Bien, aquí pues todos nosotros vamos a tener un sinnúmero de preguntas, ¿no? Pero ahí usted vaya también, o sea, vaya siendo proactivo y estudie la palabra de Dios desde su propia autoeducación. Sí. Miren, en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Claro, somos ciudadanos del cielo, pero hasta cuando no nos vayamos allá, tenemos que seguir trabajando en la obra visible de la Iglesia de Cristo. Sí. Bien, la promesa se cumple en Pentecostés. Sí. Pentecostés, la palabra significa 50 días después de la Pascua. Si queremos, si alguien pregunta, bueno, ¿y desde cuándo inició la iglesia? O desde cuándo empezó? Bueno, la respuesta es desde que fue derramado o vino el Espíritu Santo. Y ese hecho está narrado en Hechos capítulo 2, versos 1 al 3. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les esparcieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces aquí, de acuerdo a la Biblia, se da el inicio fundacional de la iglesia. Obviamente la obra de Cristo en la cruz ya se había dado y la comunidad de los 120 que estaban esperando la promesa, en Hechos 12 nos cuenta que ellos recibieron la promesa. Se da el milagro. En Hechos 2:4 dice la palabra, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Aquí se está refiriendo a los idiomas. ¿Cuáles idiomas? De todas las personas que habían venido para la fiesta de Pentecostés de todos los lados del mundo. Verso 7, Hechos 2:7.
La gente estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Verso 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, en nuestro propio idioma. Entonces el milagro de Pentecostés no era un balbuceo que no se entendía. El milagro de Pentecostés fue de que las personas que nunca habían estudiado un idioma y quizás nunca le habían oído en su vida, tuvieron esa capacidad dada por el Espíritu Santo de hablar en un idioma extraño a su vida. ¿Y con qué propósito? Todo el relato de Hechos capítulo 2 nos dice de que habían muchos extranjeros que tenían un idioma diferente al que tenían la comunidad primigenia de la iglesia que estaba esperando la promesa. Entonces, ¿cómo ellos iban a saber del mensaje de Jesucristo si ellos hablaban un idioma diferente? Entonces ahí es donde se da este milagro que acabamos de ver en estos versos. Sí, ahí en el Pentecostés el Evangelio es predicado a las naciones. Hechos 2 9 al 11. Fijémonos ahí. ¿Desde qué lugares nomás estaban las personas que vinieron a la gran fiesta? La palabra nos dice partos, medos, elamitas. Usted puede leer todo el texto ahí. Cretenses, verso 11, y árabes. Les oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Miren. O sea, fue el primer, o sea, la estrategia que Dios usó es capacitar, ¿sí? Es dar esa habilidad para que los creyentes que estaban reunidos ahí esperando la promesa tengan esa capacidad de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Sí, el Evangelio de Jesucristo. Voy a compartirles, a ver, aquí tengo una gráfica. Aquí tenemos una gráfica de de todos los lugares de la gente que había ido a Pentecostés. Fijémonos acá. Acá en la parte sur está el África, acá está Irán, Irak, ya, el mar Mediterráneo, pero vayamos viendo. Todos los que están con letras rojas son de los lugares de donde habían venido. Italia, Asia, Frigia, Ponto, Capadocia, Creta, Egipto, Arabia. ¿Y a dónde vinieron? Vinieron a Jerusalén. Miren, aquí está Jerusalén. Vinieron a Jerusalén como fieles devotos, fieles piadosos de la obra de Dios. Miren. Entonces, todas estas personas, la mayoría de ellos no, perdón, no hablaban el idioma de los siervos de Dios que estaban esperando la promesa. ¿Y cómo ellos lo iban a hacer? O sea, si se supone de que Jesucristo dejó el mandato de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, Dios los capacitó con este propósito. Entonces, imaginémonos, una vez que terminó esto, cada uno regresó a su tierra natal, a su barrio, a su sector, al campo, a la metrópoli, y empezó a predicar de Jesucristo. O sea, no es que recién los apóstoles, cuando empezaron a tener el primer viaje misionero de Pablo, la iglesia empezó a evangelizar, no es que recién se estaba la iglesia expandiendo hacia afuera de las fronteras de Judea. Una vez que terminó el Pentecostés, el Evangelio se empezó a predicar en todo el mundo entero conocido en ese tiempo, en todo el mundo entero. Y algo también que quiero resaltar es que la capacidad de predicar de Jesucristo y de servirle a Él no ha sido dado a un colegiado o a un sector exclusivo. Pentecostés nos demuestra que todos aquellos
que han recibido el Evangelio tienen ese llamado y esa capacitación, miren, para ir siendo testigos en todos estos lugares, vean, en todos estos lugares. Sí. Entonces esa capacidad solamente lo dio el Espíritu Santo. Entonces, de esta manera se fundó la iglesia. De esta manera se fundó la iglesia. Ujú. La iglesia, como podemos apreciar en su avance testimonial en Hechos, ¿ya? Hechos 1:8, testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Podemos ver, aquí veámosles el bosquejo, miren, miren ahí, el avance de la iglesia en, veámosles la gráfica, ahí está, Jerusalén, la capital, digamos que Quito, estamos aquí en Ecuador, Judea, la provincia. Si me seréis testigos en toda Jerusalén, miren, se va agrandando el panel geográfico en toda Judea, en toda Samaria y obviamente hasta los confines de la tierra. Y ahí usted puede, por favor, copiar o capturar la imagen, todos los textos que van hablando acerca del avance de la iglesia en Jerusalén, miren, usted puede hacer un análisis ya personal. Luego el avance de la iglesia en Samaria, ¿sí? Luego el avance de la iglesia hasta lo último de la tierra. Miren todos esos textos, por favor, que lo copien, lo analicen. Sí, porque esto también, para que usted pueda aprender, no solamente es cuestión del que expone, sino también usted ponga el empeño. Ya, entonces el libro de los Hechos termina en el capítulo 28 con Pablo preso y nos dice ahí, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad. Entonces la pregunta es, ¿qué debe predicar o qué debe enseñar la iglesia hoy? Lo mismo que la iglesia primitiva enseñaba, ¿sí? Entonces la iglesia primitiva enseñaba acerca de Jesucristo. Entonces, con esta base de entendimiento de la fundación de la iglesia y lo que significa ser iglesia, es lo que debemos estudiar la cuestión de los dones del Espíritu. ¿Cómo se lo entiende eso? En que no todos vamos a cumplir la misma función. Si usted no cumple su función ministerial dada por medio de los dones espirituales, bueno, no es que la iglesia se acaba, Dios usará otras personas. Pero lo cierto es de que el llamado a servirle y a estar activo en el ministerio es un llamado de Dios. No se trata de que si tengo o no tengo tiempo, de que si soy joven o viejo, de que si ahorita mis hijos están pequeños o grandes, si tengo trabajo, soy jubilado, o soy pobre, soy rico, soy alto, soy bajo. No, no se trata de eso. El servicio a Dios se trata de obediencia o desobediencia a su llamado. Bien, mis hermanos, hemos terminado esta clase número 1 con el tema La Iglesia y los dones del Espíritu. Animarles, por favor, que nos reunámonos en la próxima clase cada semana. Que el Señor nos bendiga. Saludos.